Hola, muy buen día. Hoy hablaremos sobre la teoría fundamentada como un método de análisis para el estudio de caso. Está a cargo de Angulo Villanueva Rita, Martínez González Armando y su servidora Jaso Saavedra Mónica. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias, de la licenciatura en Matemática Educativa. La principal parte son los antecedentes. La parte que presentaremos nosotros es parte de una investigación completa que se llama Entre la virtualidad y la presencialidad, una experiencia de profesores de matemáticas en formación de pregrado. Esta investigación se ha desarrollado a partir de abril hasta la fecha. Está a cargo por los tres que mencioné y otros colaboradores. Los maestros en formación estuvieron dando clases de matemáticas, tales como matemáticas 2, matemáticas 4, que es precálculo, y matemáticas 6, que es cálculo integral. Esta investigación nació de la interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia de COVID-19. Algunos de los informantes estuvieron dando clases de forma virtual y de ahí se decidió documentar sus experiencias y se inició la investigación. Aquí solamente vamos a presentar el método de análisis de datos. Como siguiente punto es el esquema de investigación. Nuestro esquema de investigación principalmente tenemos las preguntas. La primera es, ¿los alumnos están siendo realmente autodidactas? ¿Por qué? Porque queremos saber si los alumnos están siendo ellos mismos quienes construyen su conocimiento o si por ende u otras razones necesitan de un guía para poder adquirir el conocimiento y poder aplicarlo. Después tenemos cómo concluyeron el curso los alumnos. ¿Por qué? Porque muchos alumnos concluyeron satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque comprendieron, entregan todos sus trabajos y crearon un gran conocimiento. Pero existe la otra parte donde no vieron necesario, no vieron como el provecho de que tuvieran las clases virtuales porque pensaban que no tenía gran importancia o relevancia. Después tenemos la hipótesis. La hipótesis no es posible determinar si los alumnos lograron construir aprendizajes y lo relacionaron con los contenidos propuestos. ¿Por qué? Porque puede ser que el alumno haya hecho todas las actividades que se les encargó, pero no haya tenido un aprendizaje que le pueda funcionar y que él crea que es importante. La otra parte sería es que sí pudiera construir y entrelazar sus conocimientos previos con los nuevos que adquirió. Nuestro principal objetivo de la investigación es documentar qué están viviendo los profesores y los alumnos ante la pandemia. Los informantes, ellos cumplieron dos funciones. Ellos a su tiempo eran alumnos por parte de la universidad y también eran profesores, ya que daban clases de preparatoria. Nuestra teoría está basada principalmente en la educación a distancia, el aula invertida y la enseñanza híbrida. La educación de aula invertida la estuvieron desarrollando los informantes. Y como último tenemos la metodología. La metodología se basó en la autobiografía y en la teoría fundamental, que es de la que hablaremos más adelante. Esta investigación es de tipo cualitativa. Para esta investigación se llevó a cabo la elaboración de autobiografías por estudiantes en formación para profesores y por profesores. Para la elaboración de la autobiografía se siguió una estructura que ya se tenía establecida. Esta estructura, su principal objetivo más que nada era para que existiera una relación entre las autobiografías. Para esas autobiografías se llevó a cabo un cuestionario que era parte de la estructura de la autobiografía, cuyas respuestas de ese cuestionario eran libres. Los informantes tenían la libertad de contestar esas preguntas como ellos les plazca, siempre y cuando se siguiera un cierto orden a su elaboración. Aquí en esta diapositiva podemos observar un fragmento de una autobiografía de uno de nuestros informantes. Para el análisis, como ya se había mencionado, las respuestas de las preguntas del guión que se siguió para la construcción de la autobiografía eran libres. Estas preguntas que se pueden observar en esta diapositiva son parte del guión que se siguió para la estructura de la autobiografía. La forma en la cual las preguntas se eligieron fue mediante que los informantes propusieron las preguntas, entonces se seleccionaron las más relevantes y las que tenían más en común entre ellos, con el fin de que se seleccionaran las que nos podrían arrojar más datos para poder hacer un mejor análisis de
la autobiografía. Como siguiente punto tenemos la teoría fundamentada, que sabemos que la teoría fundamentada es un proceso iterativo de interrelación entre planificación, recopilación de datos, análisis de datos y desarrollo de teorías que pueden surgir conforme avanza la investigación. El principal objetivo de la teoría fundamentada es desarrollar la o las teorías que pueden identificarse en los textos que se obtienen de los informantes. Después tenemos que la teoría es una interpretación que un grupo dado le hace a cierta realidad. Es decir, nosotros, nuestro grupo de investigación, le está haciendo una interpretación a la realidad que tienen los informantes, los cuales obtuvieron los datos, que pues en nuestro caso son las autobiografías. La interpretación se organiza en categorías que son emanadas de la experiencia. Entonces, a partir de estos informes, nosotros vamos a crear categorías para poder tener la información necesaria para procesarla y crear una teoría. Este tipo de teorías emergen de los datos, como ya mencioné, se obtienen de todo lo que recopilamos conforme avanzamos. Después tenemos las fases de análisis. Esto comienza a partir de la autobiografía. La primera parte fue la primera lectura de las autobiografías. Después tenemos la formulación de categorías posibles, la operacionalización de categorías de análisis que se elaboró en un cuadro, y después las tres partes fundamentales de la teoría fundamentada, que son la codificación abierta, la codificación selectiva y la codificación axial. La codificación axial está en un proceso todavía de vaciado, ya que la codificación selectiva se está concluyendo y se está iniciando la codificación axial. Seleccionar las categorías que mejor nos puedan ayudar para llevar a cabo el análisis. Entre las categorías que se eligieron son herramientas, interacción profesor-alumno, alumno-alumno, efectividad de las herramientas, medio de interacción, forma de evaluación, emociones y experiencias. Como primer punto tenemos la codificación abierta. La codificación abierta son textos transcritos literalmente, o sea, el texto se vacía exactamente como está redactado por el informante, y a partir de esto destacamos fragmentos relevantes, como lo mencionan Strauss y Corbin. Se subrayan estos fragmentos que creemos importantes. Además, ese fragmento relevante según un ángulo son aquellas partes del texto original que dan información sobre principios teóricos que puedan hacer que podamos desarrollar la teoría, y además categorías elegidas para el análisis. Nuestro formato de análisis por codificación abierta se basó principalmente en nombrarlo. Cada archivo tenía una clave de texto. El primer número corresponde a la edad del informante, la siguiente es su sexo y la fecha de codificación que lo redactó el informante. Después tenemos la fecha de codificación de la tabla, que viene en la parte de abajo, y la tabla se dividió en tres partes: el texto, la palabra clave y la categoría. Como primer parte del análisis se llevó a cabo un ejemplo de un análisis por codificación abierta. Esta tabla que se observa es un fragmento de ese ejemplo. Lo que aquí se hizo fue más que nada seleccionar fragmentos de la autobiografía, siempre y cuando tuviera coherencia con lo que se estuviera tratando de decir en las autobiografías. Por ejemplo, tenía el fragmento que se debe seleccionar, tenía que tener la relevancia para poderlo seleccionar y colocarlo en esta tabla. De esta forma, teniendo ya los fragmentos seleccionados, se le debería colocar una palabra clave, esta con el fin de que definiera ese fragmento que se seleccionó en la autobiografía. Esa palabra clave podría estar ya antes en el fragmento, o uno mismo se la podría colocar siempre y cuando definiera la idea principal y el sentimiento, lo que tiene que ver que nos decía el fragmento de la autobiografía. Posteriormente, después de tener las palabras clave de cada uno de los fragmentos, se llevó a cabo la asignación de una categoría del cuadro de operacionalización de categorías. Por ejemplo, aquí, como tenemos esta tabla, aquí se seleccionó la categoría de experiencias a la palabra clave ahorro de un fragmento de la autobiografía, y así posteriormente en cada una de los fragmentos con su palabra clave se le tenía que seleccionar una categoría y del cuadro de operacionalización de categorías.
Según Strauss y Corbin, implicaba separar los fragmentos relevantes del texto original y agruparlos en un segundo texto por categorías. Es decir, tenemos el texto principal, entonces ahora todo lo que creemos importante, que el fragmento relevante, lo pasamos a un segundo texto. Entonces a partir de ahí se empezaron a establecer categorías. Como segundo paso en el análisis se llevó a cabo el análisis por codificación selectiva. Específicamente aquí tenemos una categoría que son las secciones. Esto quiere decir que después de que nosotros seleccionamos una categoría, cada palabra clave de cada fragmento de autobiografía, nosotros llevamos a cabo la separación de cada categoría, colocando el fragmento y su palabra clave a cada categoría correspondiente en un solo documento. Por ejemplo, en esta tabla están los fragmentos de autobiografía con su palabra clave que se les asignó la categoría emociones. Después tenemos la tercera y última parte de la teoría fundamentada, que es la codificación axial. La codificación axial implica volver a leer los fragmentos y agruparlos en un segundo texto para identificar el interior de cada categoría, aquellos que son compartidos de este mismo y agrupados para otorgar cierto sentido y que signifiquen concepciones de formas de pensamiento. Esto quiere decir que del segundo texto, de la codificación selectiva, vamos a sacar ahora de ese mismo los mismos fragmentos, pero agruparlos dependiendo del significado que puedan tener o las concepciones que puedan tener. Por último, tenemos un ejemplo de análisis por codificación axial que se puede observar en esta tabla. Lo que aquí se hizo fue de que ya en una de las categorías, porque anteriormente separábamos por categorías, entonces esta tabla pertenece específicamente a una categoría y esto se hizo en todas las categorías. Teniendo los fragmentos de cada autobiografía con su palabra clave, ahora se tenía que buscar entre las palabras clave cuáles son las que quieren decir lo mismo y tienen la misma concepción que las otras palabras clave. De esta manera, juntarlas en conjuntos y poder asignarles una palabra clave nueva a esos fragmentos correspondientes, o en sí ponerles una de las que ya tenían anteriormente, pero que describiera todos esos fragmentos de la autobiografía. Como aquí tenemos este ejemplo, dice tristeza, esa palabra clave describe cada uno de estos fragmentos. Y abajo tenemos estrés y enojo. También esas dos palabras clave describen estos otros fragmentos. Posteriormente se llevó a cabo una descripción de cada uno de esos conjuntos de palabras clave con sus respectivos fragmentos de autobiografía. En esta descripción se tenía que notar el sentimiento y en sí lo que decía cada uno de los fragmentos para que quedara bien explicado en qué consiste cada uno de ellos. Por último, tenemos nuestras referencias, que son las siguientes. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.